Inteligencia espiritual, diga conmigo. Inteligencia espiritual. Y lo primero que en esta mañana quiero que aprendamos es esto. Son dos significados para una misma palabra. Diga conmigo, ¿cuál es la palabra? Es inteligencia. Inteligencia. La inteligencia tiene dos significados. Uno que es desde la perspectiva bíblica y otra que es la inteligencia desde el punto de vista de guerra, de campo, de batalla. La inteligencia a la luz de la Escritura, a la luz de Dios, es la capacidad de discernir la voluntad de Dios, comprender sus verdades y aplicar ese conocimiento con sabiduría a nuestras vidas. Eso es lo que es la inteligencia a la luz de la Escritura, a la luz de Dios. Es la capacidad de discernir la voluntad de Dios, comprender su verdad y aplicar todo ese conocimiento con sabiduría en nuestras vidas. Ahora, la inteligencia en términos de combate, en términos de tácticas de guerra, es la recopilación, análisis y uso estratégico de esa información sobre el enemigo, sus movimientos, sus tácticas, sus recursos y sus debilidades. ¿Para qué? Escuche bien. Para anticiparnos, equiparnos, protegernos y vencer sobre el enemigo. Amén. Eso es lo que es la inteligencia en términos de combate. Vuelvo a repetir porque es importante, es la base de la enseñanza. La inteligencia en términos de combate, de táctica de guerra, es la recopilación de información, análisis y es uso estratégico de esa información recopilada sobre el enemigo, sobre sus movimientos, sobre los movimientos del enemigo, sobre los recursos que el enemigo tiene, las tácticas y las debilidades para anticiparse, equiparse, protegerse y vencer sobre el enemigo. ¿Cuántos me dicen amén? Yo quiero saber, ¿por qué es importante hablar de esto? Quiero saber cuántos saben que Satanás tiene 4 mayores debilidades. Eso es interesante, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos eso como soldados de este ejército al que pertenecemos. Satanás tiene 4 mayores debilidades. Y vamos a hablar un poquitito sobre estas 4 mayores debilidades que tiene Satanás. Como Satanás solamente puede ejercer influencia y puede ser efectivo en sus tácticas de ataque solo cuando encuentra a alguien que le dé la legalidad para hacerlo. ¿Se entiende? Satanás solamente puede ejercer influencia y puede ser efectivo en sus ataques cuando encuentra un ser humano que le dé la legalidad para hacerlo. De ahí viene que las 4 mayores debilidades de Satanás en la vida de un hijo y de una hija de Dios son estas cosas. Presta atención. Número 1, la obediencia del ser humano a Dios. Eso es algo que le debilita muchísimo a Satanás. La obediencia del ser humano a Dios. Mire lo que dice Santiago 4:7. ¿Qué dice? Someteos a Dios, dice. Someteos a Dios es ser obediente a Dios, a lo que dice en su palabra. Someteos a Dios, dice, resistir al enemigo. ¿Y qué dice? Ley. Es una de las debilidades más grandes que tiene Satanás cuando encuentra un hijo, una hija de Dios que hace eso. La siguiente mayor debilidad que tiene Satanás al cruzarse con un hijo de Dios es la presencia de Dios en nuestras vidas. Mire, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, Satanás ni siquiera puede acercarse mucho a usted. Porque la presencia de Dios se traduce a una luz en el mundo espiritual y las tinieblas se traducen en la tiniebla, a oscuridad. Dice que la oscuridad no puede penetrar en la luz y termina, ¿qué? Huyendo. La presencia de Dios es una de las mayores debilidades de Satanás cuando se encuentra con un hijo, con una hija de Dios. ¿Cuál es el sustento? Dice Juan 4:4. ¿Qué dice? Mayor, diga conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo.
Gente, eso es una realidad. Cualquier situación difícil, imposible, cualquier batalla que usted esté librando contra un sistema, contra la persona, déjame decirte, mayor es el que está en vos que todo eso que te está pasando afuera. Y eso que está en vos, ¿sabes qué es? La presencia de Dios. La tercera mayor debilidad de Satanás es el conocimiento activo de la palabra de Dios dentro de nosotros. Satanás no puede venir a engañarte si el conocimiento de Dios está activo dentro de nosotros. Satanás es el padre de mentira y su arma más poderosa es el engaño. ¿Y saben cuál es su mayor debilidad? La verdad revelada de Dios a nuestras vidas. Por eso es que dice en Efesios 6:14, dice, ceñid, dice, vuestros lomos con la verdad. Satanás, como padre de mentira, su arma principal es el engaño y su mayor debilidad siempre va a ser la verdad revelada de la palabra de Dios en nosotros. Satanás no te puede venir a mover de la roca firme si vos estás fundamentado en el conocimiento de su palabra y si estos principios están activos dentro de vos. Dígame si sí o no. Amén. La cuarta mayor debilidad que encuentra Satanás en la vida de un hijo, una hija de Dios, esto está muy gastado en las redes sociales, hoy día se utiliza como chiste, pero esta es una de las mayores debilidades porque la Biblia dice que Satanás fue vencido y derrotado por esto. ¿Sabe qué es? La sangre de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos, ¿quiénes son ellos? Diga conmigo, nosotros. Y ellos le han vencido. ¿A quién le han vencido? A Satanás, la bestia, que es un sistema, el gran dragón y el falso profeta. Ellos, dice, le han vencido. ¿Por medio de qué, dice? Por medio de la sangre del Cordero. Eso no es solamente una varita mágica, eso tiene un significado profundo. Usted cuando declara la sangre no tiene que decirlo porque el texto lo dice, sino que porque usted conoce lo que implica, el precio que significó esa sangre derramada. Por medio de esa sangre derramada, el reino de las tinieblas fue vencido. Amén. Aleluya. Bien. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 16. Ok. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 16. Dice, preste mucha atención por favor, el tema que vamos a desarrollar es un tema pesado, es un alimento pesado. Entonces, Ezequiel capítulo 28 dice, vino a mí palabra de Jehová, perdón, tiene que ser del 12. Ezequiel 28, 12, dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Escuche bien, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda, oro. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, dice, grande, protector, dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Presta atención, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Amén. Ahora vamos rápidamente a Isaías 14. Isaías 14, del versículo 12 también al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón,
subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bien, no suelo leer demasiado largo los capítulos para comenzar una enseñanza, pero esto es algo dirigido por el Espíritu Santo. ¿De quién se está hablando en estos dos versículos, en estos dos capítulos, Ezequiel y Isaías? ¿De quién se está hablando? Diga conmigo, de Satanás. De Satanás. Déjame decirte que en todo el compendio de las Sagradas Escrituras, principalmente en estos dos capítulos, la Biblia describe, detalla y provee en exactitud información de alto nivel de conocimiento del que hoy es tu enemigo y mi enemigo mortal, revelándonos la esencia, la composición, o sea, la ingeniería de qué fue hecho y para qué fue hecho Satanás y cómo fue formado antes que él se revelara y cayera. ¿Está conmigo? Diga conmigo, inteligencia espiritual. Otra vez, inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es una ley imprescindible de combate. Usted para entrar en un combate necesita tener inteligencia espiritual. Una de las leyes fundamentales en todo campo de batalla, ya sea en el plano físico o en el plano espiritual, es esta: ningún soldado, ningún guerrero puede entrar en combate o en una batalla sin antes conocer a fondo al que es su enemigo. Ignorar su identidad, ignorar la identidad de tu enemigo, su naturaleza, sus tácticas, sus maquinaciones y su fuerza, es una sentencia de derrota anticipada ya. Vuelvo a decir, ignorar la identidad de tu enemigo, su naturaleza, las tácticas que utiliza, ignorar sus maquinaciones, su fuerza, la Biblia dice que es una sentencia de derrota anticipada. En estrategia militar esto se llama inteligencia de combate. Y en el campo de la batalla espiritual o en el campo de la guerra espiritual dijimos que esta inteligencia, ¿qué era? Es el arte de recopilar información, analizar y utilizar esa información estratégicamente sobre o en contra de nuestros enemigos, de sus movimientos, de sus recursos y de las tácticas que el enemigo utiliza. ¿Para qué? Para tratar de manipularnos, para tratar de cegarnos, a fin de que, con el fin de derrotarnos en las batallas que Dios nos mandó pelear a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos angustiamos cuando estamos en medio de las batallas? Pareciera ser que nosotros tenemos un virus que nadie más tiene, ¿verdad? Pero en realidad todos tenemos batallas, grandes batallas. Y déjame decirte esto hablando de batalla. En toda batalla que nosotros libramos en el nombre de Jesús, escuche bien esto y no me malinterprete, no basta solamente con tener amor, ser bueno, congregarse y llevar una vida únicamente de santidad. Claro, eso es extraordinario y es lo principal, es imprescindible eso. Pero saben que también es imprescindible el conocimiento y el entendimiento del campo espiritual, porque la Biblia nos revela que nosotros estamos siempre en medio de un conflicto entre dos reinos, entre el reino de las tinieblas y entre el reino de la luz, entre el reino de Dios y entre el reino de Satanás. Y dice, ambos reinos están en un conflicto, están en una batalla. Están peleando por algo. ¿Saben por quién están peleando? El reino de Dios y el reino de Satanás. Dice, batallan por vosotros, dice. Imagínese la relevancia que usted tiene en el mundo espiritual. Imagínese eso. El reino de los cielos, todo el reino de los cielos y todo el reino de Satanás, dice, está batallando por usted. Uno de los dos les quiere conquistar. ¿Por quién se va a dejar conquistar? Por eso es que la Biblia nos advierte con respecto a la batalla. Dice 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11.
Dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vuelvo a decir, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué yo les dije que no es suficiente con tener amor, ser bueno, congregarse y vivir una vida de santidad únicamente? Sino que es necesario conocimiento, es imprescindible el conocimiento del campo espiritual. ¿Por qué? Porque el que escribió este versículo, 2 Corintios 2:11, ¿saben quién era? ¿Quién era el que estaba diciendo que no ignoraba ni que ignoremos las maquinaciones de Satanás? ¿Quién había escrito esto? ¿Quién estaba advirtiendo esto? ¿Saben qué? Alguien que vivía en santidad, alguien que vivía en el espíritu plenamente y no en la carne, y alguien nada más y nada menos a quien dice la Biblia que se le confió la mayor parte de las revelaciones de la Escritura. ¿Por qué? Porque era judío. ¿Quién era esta persona? Pablo. Imagínese que Pablo le está diciendo a usted, un hombre santo, un hombre que vive en el Espíritu, un hombre lleno de revelación, no es suficiente, dice. Él te está diciendo, no, con todo eso dice, no ignoramos o no debemos ignorar, dice, las maquinaciones que tiene el enemigo en contra de nuestras vidas. Y mire lo que dice Pedro, capítulo 1 de Pedro 5:8. Voy a ir pasando rápido porque no quiero ser más largo de lo que es. Gloria a Dios. Pedro dice, sed sobrios, dice, y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, para poder entender a fondo estos dos versículos que Pablo y Pedro nos presentan en términos de combate espiritual, necesitamos aprender algunos conceptos, algunas palabras de estos versículos que tienen una connotación de guerra. Número 1, maquinación. ¿Qué es la maquinación? La maquinación es la estrategia oculta o un plan encubierto del enemigo para engañar, para infiltrar y para desestabilizar. Eso es manipulación. Amén. ¿Qué es la palabra ventaja? Ventaja es posición favorable que permite al enemigo o nos permite a nosotros tomar control anticipándonos en el terreno para luego en el combate poder dominar la batalla. Eso es ventaja. ¿Qué es velar? Velar es mantenerse en un estado de alerta y vigilancia activa y continua. ¿Para qué? Para que usted se mantiene vigilante y activo en todo momento, para detectar cualquier, dice, movimiento del enemigo. Cuando Pedro dijo, velad en todo tiempo, en otras palabras te estaba diciendo, mantenete en estado de alerta y vigilancia activa continua para que pueda detectar, dice. Para que pueda detectar. ¿Qué significa para que pueda detectar? No importa si viví en santidad, no importa si estás lleno de la presencia de Dios. Dice, va a venir el enemigo y va a querer hacer sus movidas. Eso significa velar. Otra palabra, estrategia. En el campo de la guerra física, la estrategia, en el campo de la guerra militar, en el campo militar, la estrategia es el arte de planificar y dirigir operaciones militares para alcanzar objetivos específicos. Eso es estrategia. Pero en el campo espiritual o en la guerra espiritual, la estrategia como definición es la acción de poner en práctica la sabiduría espiritual. ¿Cómo? Viviendo con los principios activos de Dios en nuestras vidas y siguiendo las instrucciones de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir y vencer las fuerzas del mal mediante direcciones claras y reveladas del Espíritu Santo. Diga amén. Por último, la palabra adversario. ¿Qué significa la palabra adversario? Adversario es el oponente declarado en el conflicto. Tu adversario es aquel que se opone a tu causa y busca destruirte. Escuche bien, ¿quiénes son estos adversarios? Número 1, Satanás. Número 2, sus demonios. Y atienda bien. Número 3, las formas o los códigos del reino de Satanás. Cómo se hacen las cosas a la forma de Satanás y no a la forma de Dios.
Satanás se encarga de buscar y utilizar personas para poder promover estas actividades en contra de los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son tus adversarios? Satanás, los demonios y las formas o los códigos del reino de Satanás, que son formas de ser contrarias a cómo está en la Escritura. Decirle a la persona que está a tu lado, no te dejes utilizar por Satanás. No te dejes utilizar por Satanás. Usted, mire, usted cree que usted de repente suena chistoso, pero ¿saben qué? A Jesús le tocó, para que pueda dimensionar nomás, a Jesús le tocó enfrentar esto. ¿Saben con quién? No eran con los fariseos, con los escribas. El primer adversario que se le presentó a Jesús, ¿sabe quién fue? Pedro. Así que no te vayas a reír demasiado, porque mira quién era Pedro. Pero a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro vino con un código, con una forma de querer hacer las cosas que no pertenecían al código de los reinos, que no pertenecía al código del reino de Dios. No pertenecía a los principios de la palabra. Siempre el adversario va a ser Satanás, sus demonios y los códigos del reino de Satanás, que significa hacer las cosas a la manera de Satanás y no a la manera de Dios. En nuestras vidas, dentro de la casa de Dios, en todo lugar. Esos son los adversarios del reino de Dios. Estamos hablando mucho de batalla. ¿Por qué estamos hablando de mucho de batalla? Porque siempre vamos a estar en batalla. Hasta que Cristo venga vamos a estar en batalla. No nos gusta esa noticia, no vaya a ser, ¿cómo es que se dice? No vaya a ser Aragán. Nos gusta tener un cristianismo de Florianópolis, ¿verdad? Donde estamos ahí en la playa, todo. Queremos que nuestro cristianismo sea así, pero no es así el cristianismo. El cristianismo es 24/7, sin pausa, todo el tiempo. Desde la caída de Satanás hasta que Satanás sea lanzado al fuego. Siempre vos y yo vamos a estar en medio de un conflicto entre dos reinos. Y esos dos reinos están peleando y batallando estratégicamente por nosotros. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Escúchame bien. Las batallas, los conflictos, las adversidades y las oposiciones que Dios nos permite enfrentar no son una maldición, sino que son una bendición con un futuro glorioso. ¿Por qué? Escuche bien, ¿por qué? Porque esos escenarios son los que están perfectamente diseñados y son necesarios para que Dios manifieste su gloria, despliegue su poder y le pueda conceder la victoria a sus hijos, a aquellos que le obedecen, que le creen y que caminan en sujeción con Él. Recuerde que cuando Jesús le dijo una vez a una persona, cuando sus discípulos vinieron y le preguntaron acerca de una discapacidad física, le dijeron, él está así por causa del pecado, dice, de sus padres. ¿Qué le dijo Jesús? No, dice, ¿para qué es? Para que la gloria de Dios se manifieste. Déjame decirte que las dificultades, las guerras, las batallas que vos estás peleando no son para tu derrota, son para tu victoria. Es el terreno necesario para que Dios despliegue su poder, manifieste su gloria y te conceda victoria en medio de conflictos que vos decís, Padre, me es imposible. Ese quiere Dios darte, esa victoria te quiere dar Dios. Quiero decirte en esta mañana que cuando Dios te diseñó para esta tierra, escucha bien y deja de lamentarte, de autocomiserarte. Quiero decirte en esta mañana que cuando Dios te diseñó para esta tierra, también determinó con precisión cuáles iban a ser los niveles de dificultades, los terrenos conflictivos, los terrenos de combate y de guerra que te iba a tocar librar mientras estés en esta tierra hasta el último día de tu vida. Dios sabía todos los terrenos que a vos te iba a tocar batallar. Por eso es que la Biblia dice que Él no puede poner mayor carga a nosotros la que podamos llevar. Eso significa que Dios ya sabía todos los terrenos que vos ibas a poder atravesar. Así que déjate de lamentar por las batallas, porque las batallas en la vida de un cristiano solamente tienen un fin, que es la victoria y la gloria. Amén. Y vos me decís, no, pero dame un sustento bíblico, porque las batallas que yo estoy peleando en mi vida no son una maldición, sino que son una bendición. Mira, a cada uno de los siervos que Dios escogió desde Abraham hasta el último de los apóstoles o los personajes que están en la Biblia, que está en Apocalipsis, que es el apóstol Juan,
a cada uno de estos siervos Dios, escuche bien, y póngase a pensar mientras les digo, a cada uno de estos siervos, desde Abraham hasta Juan en el Apocalipsis, a cada uno de estos siervos, Dios les llevó a pelear batallas dificilísimas, batallas durísimas, sacrificadas e imposibles humanamente. Piensen en la batalla de cada uno de los siervos de Dios. Pero ¿para qué le llevó a pelear? Para ganar y conquistar victorias que marcaron generaciones. ¿Por qué es tan difícil la batalla que nos toca pelear? Porque no solamente cuando vos ganes esa victoria, escúchame, no es solamente la victoria para vos. Es una victoria que va a ir para todas tus generaciones. Así funcionan las victorias del Señor. Mire, a Abraham la batalla que Dios le llevó a librar, esto es muy interesante, a mí me rompió el cerebro. Abraham, la batalla que Dios le llevó a librar fue en contra a la incredulidad, la razón y la lógica humana y el tiempo humano que estaban activos en la vida de Abraham, que le condicionaban a Abraham a creerle a Dios y que le condicionaban a Dios a que él pueda hacer algo extraordinario en la vida de Abraham. Dios le envió a Abraham a pelear en contra de la razón, la lógica humana, el tiempo y la incredulidad. ¿Por qué? Porque le dijo, te voy a dar un hijo. ¿A cuántos años le dijo eso? A la edad donde el hombre ya no quiere ver tele, ¿verdad? Quiere estar todo el día, ¿verdad? Y su mujer, de edad avanzada, ¿a qué le estaba confrontando Dios? A la incredulidad. Dios siempre te va a llamar a cosas que para vos van a ser imposibles, pero para Él es posible. Así que no tenés que asustarte cuando estás delante de un precipicio que vos no diseñaste y que apareció delante de vos. Fue por algo que Dios puso delante de Moisés un mar cerrado. Puso el mar cerrado no para que se ahogara, sino para que se abriera y el pueblo pudiera pasar hasta en seco. Qué tremendo es Dios. No te asustes cuando Dios te pone situaciones imposibles. Porque esas situaciones imposibles fueron para que para vos sean imposibles, pero para que Él sea posible. Y ahí se manifiesta la gloria del Señor. Mire esto, otra de las cosas que el Señor está tratando con mi vida, Dios mío, y espero que trate con la suya. A Jacob, la batalla que Dios le llevó a librar fue nada más y nada menos con el ángel de Jehová. Yo prefiero cualquier ejército de la tierra, pero no quiero pelear con el ángel de Jehová. Pero esa fue la batalla que le tocó pelear a Jacob. ¿Por qué le tocó pelear con el ángel de Jacob? Escuche bien, porque hay totalmente una forma diferente, un ángulo que usted no había visto. Fue con el ángel de Jehová. ¿Para qué? Para confrontar la autosuficiencia humana que tenía Jacob, para confrontar la astucia malvada que era propia de Jacob y para confrontar una identidad de usurpador y de ladrón que tenía Jacob dentro de la casa de su padre. ¿Saben qué le costó a Jacob estas malas actitudes? Autosuficiencia, astucia malvada. ¿Cuántos son así en la casa de nuestro padre? Identidad de usurpador, de ladrón. Yo siempre miro a ver quién me serrucha. Mire, estas actitudes, ¿saben qué le costó a Jacob? Le costó que el ángel de Jehová venga y le toque su cadera y le descoyunture. Le toque su muslo, su cadera y le descoyunture. ¿Y saben qué? Se quedó Jacob con una cojera permanente, porque la Biblia no registra que él haya sido sanado. ¿Por qué Dios le tocó y le descoyuntó? Porque cuando se trata de la cadera, se pierde el equilibrio. Era una forma de Dios decirle a Jacob, mira, las cosas se hacen a mi manera. Y esta debilidad, porque era una debilidad, era una discapacidad física permanente. Dice, esta discapacidad física, por mucho que te angustie, dice, lo único que va a hacer es que dependas más de mí. Así que a Jacob, su autosuficiencia, su astucia malvada, su identidad de usurpador y ladrón, le costó que el ángel de Jehová le descoyunture la cadera. La pregunta es en esta mañana, ¿a cuánto Dios ya nos descoyuntó? Nos dejó cojo. ¿A cuánto Dios nos tiene que descoyuntar para cambiar estas actitudes en nosotros?
Mi pregunta es, escuche bien, ¿qué parte de tu organismo físico te está tocando Dios para desconyuntarte, para cambiar tu identidad de usurpador, de conspirador, de rebelde dentro de la casa de tu padre, creyendo que con este tipo de astucia y estrategia se ganan batallas en Dios? Jacob pensaba así y le costó una cojera permanente como recuerdo del trabajo que tuvo que hacer Dios en él. Mire, decí conmigo, inteligencia espiritual. Es duro lo que voy a decir, pero es cierto, porque yo lo viví y lo vivieron muchos personajes de la Biblia. Déjame decirte, Dios toca las vidas, Dios toca la carne y Dios toca el organismo físico para corregir todo aquello que no forma parte de los principios, de los códigos de su reino, de su palabra. Códigos y principios que están mal, que nos ajustan al reino de Dios, que traemos de una vida pasada sin Cristo, pero que siguen activos nosotros, aunque le conocemos a Cristo. ¿Y qué pasa? Causan estragos en la casa del Señor. Causan estragos en nuestra vida y causan estragos en la vida de los demás. Dios, escuche bien, Dios toca las vidas, Dios toca la carne, Dios toca el organismo para corregir aquello que no forma parte de los principios o códigos de su reino. Dios examina todo lo que hay en nosotros y lo que está mal, sí o sí, lo corrige. Por las buenas o tocándonos o descoyunturándonos, ¿verdad? Descoyuntándonos. Algunas personas van a pensar, dicen, no, pero ¿de dónde vos sacás esto? Bueno, Jeremías 17:10. Y vamos a leer en la Reina Valera, 1909. Esta versión es más acertada siquiera que la Reina Valera 1960, porque tiene la traducción exacta que está en la Biblia interlineal. La Biblia interlineal no vas a cambiar ni un concepto. Y esta versión 1909 se ajusta a la traducción de la Biblia interlineal. Mira lo que dice. Hablando dentro del contexto de que Dios toca las vidas, Dios toca la carne, Dios toca el organismo, para confrontar y cambiar las actitudes que están mal en nosotros. Cambiar actitudes de usurpador, de ladrón, de astucia malvada, dentro de la casa de nuestro Padre. Mire lo que dice. Yo Jehová, dice. A mí me partió esto en la cabeza. Yo Jehová que escudriño el corazón, dicen. ¿Y qué dice? Y que pruebo los... Dios mío, ¿dónde está? Se fue. Yo Jehová que escudriño el corazón, escuche bien, dice. Y que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y esto comenzó a llevarme a un punto de investigar qué significa eso, Señor. Porque yo sé que el Señor toca el hueso. David dijo, mientras callé, dice, mientras estaba adulterando en silencio y nadie me veía y todos me amaban como el rey bueno, dice, mis huesos envejecieron, tenía un problema serio de artritis o artrosis, producto de derivación de un pecado. Entonces yo sabía eso. Pero cuando dice, yo Jehová que escudriño el corazón y que pruebo los riñones, dice, para dar a cada uno según el camino, según el fruto de su obra. Dice, cada cosa, ¿qué significa eso? Que cada cosa que vos haces y de la forma que vos haces, da un fruto. Y en base a ese fruto, dice, Dios, yo te voy a dar algo en base al fruto. Ahora, ese fruto puede ser bueno o malo, pero la Biblia dice que cada uno va a recibir algo según el fruto, dice, de su obra. Eso significa según lo que hicieron y según la forma con la que hicieron. Y este mismo concepto encontramos dentro de un contexto, escuche bien, esto es muy interesante. Este mismo concepto encontramos dentro de un contexto, vamos a ver cómo lo puedo explicar, donde Jesús, escuche bien, porque Dios se toma en serio el confrontarnos y corregirnos. Este concepto se encuentra dentro de un contexto donde Jesús
confronta a una mujer humana real, como cualquiera de las mujeres que están acá, que formaba parte de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira que se encuentra en el libro Apocalipsis 2. Está dentro de un contexto donde Jesús le confronta a una mujer natural que posiblemente era una líder espiritual dentro de la iglesia de Tiatira. ¿Y qué pasa? A esta mujer la Biblia se refiere como Jezabel. No es que esta mujer, entienda bien, sea Jezabel, la del otro siglo, la fenicia. Era una mujer, por eso quiero que entienda bien, era una mujer, una persona común como cada uno de nosotros, que tenía una posición de liderazgo en la iglesia de Tiatira. Ahora, ¿qué tenía esta mujer? Esta mujer tenía las mismas actitudes jezabélicas que la de siglos pasados. Pensaba como ella, sentía como ella, actuaba como ella y enseñaba como ella. Entonces, Jesús le confronta a esta mujer ¿cómo? A través de la carta del apóstol Juan que se escribe Apocalipsis, capítulo 2, entre el versículo 21 y 22. Mire cómo Jesús confronta las malas actitudes. Dios, aún así, por si usted no sabía, fue bueno con esta mujer. Porque Jesús le dice, versículo 21, ¿qué le dice Jesús? Tenía ya esta actitud jezabélica. Jesús le dice, le he dado tiempo, dice, ¿para qué? Para que se arrepienta. ¿Qué le dije palabras atrás? Le dije que Dios examina todo y todo lo que está mal corrige por las buenas o por las malas. Y aquí había una mujer que era una líder espiritual de la iglesia de Tiatira que tenía actitudes completamente similares a la mujer jezabélica fenicia, que era una reina de aquel tiempo. Y mire cómo confronta esta actitud de esta mujer, porque cuando nosotros decimos, tengo contra ti esta mujer que tolera a esta mujer Jezabel, pensamos nosotros hermanos en Jezabel, en realidad era una mujer natural y común como vos, no voy a decir como yo, una mujer natural como una de ustedes, pero Dios confronta estas actitudes terribles jezabélicas que había con ella. ¿Cómo es la primera forma que le confronta? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Eso significa por las buenas todavía. Seguía haciendo lo que hacía, pero le dio tiempo que se arrepienta. Pero siguió haciendo, no entendió el lenguaje de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 22? Apocalipsis 22. Perdón, Apocalipsis 23. Apocalipsis 2, versículo 23. ¿Cómo Dios ya le confronta en esta segunda instancia a la mujer? Dice, he aquí, yo la echo en cama. ¿Qué significa he aquí, yo la echo en cama? Yo le voy a enfermar. Eso significa. He aquí, yo la echo en cama, dice. Yo le voy a enfermar. Y dice, en gran tribulación, dice otra vez. ¿Qué significa que le va a echar en cama y en gran tribulación? Que va a poner una enfermedad que le va a causar mucha aflicción y mucho dolor y sufrimiento físico. ¿Pero con qué fin otra vez? No es solamente provocarle daño, no es eso. Es que si por las buenas no te arrepentiste, dice, en tu dolor necesito que entiendas que no estás haciendo bien. No te estoy matando porque ya te hubiese matado y ya no tendría oportunidad, pero te estoy tocando, te estoy echando en cama, te estoy tocando tu vida para que en tu dolor puedas arrepentirte otra vez. Y es muy interesante, hay mucha enseñanza en este versículo, porque ¿sabe qué? Dice Apocalipsis 2, 23. Dice, he aquí yo la echo en cama y en gran tribulación, escuche bien, pero no solamente a ella. Esto yo no sabía. He aquí yo la echo en cama y en gran tribulación. ¿A quiénes más le echan en cama y en gran tribulación? Dice, a las que con ella adulteran, si no se arrepintieran, dice, de las obras de ella. ¿Qué significa? Si no se arrepintieran de las obras que ella les enseñó a cómo hacer y a cómo deshacer las cosas dentro de la casa del Señor. Dice, he aquí, yo la he hecho en cama y en gran tribulación a los que con ella, dice, adulteran, si no se arrepintieran de las obras de ella. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte, dice. Y todas las iglesias sabrán que yo soy, de vuelta tenemos esto. Y todas las iglesias, dice, sabrán que yo soy Señor Jesús.
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. De vuelta, esto ya es en el Nuevo Testamento. Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. ¿Qué dice? Los riñones y los corazones. Y vuelve a decir, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Ahora, vamos a entender por qué la Biblia utiliza esta figura de los riñones y los corazones. En el lenguaje bíblico, los riñones simbolizan el asiento de las emociones. O sea que en los riñones se asientan todas las emociones y los sentimientos más profundos que vos sientas. Profundo amor o profundo odio. Profundo deseo de bendecir o profundo deseo de maldecir. Dice, en el riñón se asientan todas las emociones, todos los sentimientos, dice, y escuche, y en el riñón, dice, allí reside las motivaciones más ocultas del ser humano. Qué interesante. Dice, mientras que en el corazón se asientan los pensamientos, la voluntad, la conciencia y las decisiones. ¿Qué significa eso? Que a Dios no solamente le interesa ver lo que estás pensando, a Dios no solamente le interesa ver qué tanto conoces de Él, no solamente le interesa ver tu conciencia, sino que a Dios le es demasiado relevante los sentimientos que se están gestando dentro tuyo, hacia Dios, hacia tus hermanos. De hecho, no hay sentimiento hacia Dios si no tenés sentimiento bueno hacia tu hermano. Te estás engañando. Porque el que no ama a su hermano, dice, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. Y cuando vos no le amás a tu hermano, aunque vos no digas de palabra, estás reflejando que vos no le conocés a Dios. Y esto me rompió la cabeza y esta mañana el Señor me dijo, es necesario, Humberto, que vos disminuyas, porque dejate de ser vos, quiero ser yo. Porque mientras no seas yo, vas a seguir siendo vos, sintiendo, pensando, creyendo, queriendo hacer esto, tomar tal decisión. Y dice, yo no soy así. Y lo peor de todo, que esos sentimientos, esas emociones, dice, ¿dónde se gestan? Porque recuérdense, científicamente está comprobado que la felicidad y que todas las emociones son productos ¿de qué? De sustancias químicas que segregan el cuerpo. Eso está comprobado. ¿Dónde se albergan esas sustancias? ¿Cuál es el órgano que procesa todo eso? El riñón. El riñón. Así que es importante, queridos hermanos, que entendamos que los pensamientos y la voluntad se asientan en la mente, pero los sentimientos y las emociones y las motivaciones más ocultas en el riñón. De ahí viene el concepto, porque yo Jehová que escudriño los corazones, dice, y pruebo los riñones para darle a cada uno según sus frutos, según la obra de sus frutos. Bueno, vamos a acelerar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están aprendiendo cosas que nunca escucharon? Gloria a Dios, yo también. Ahora, yo le pregunté a Dios, ¿cómo se adultera con una Jezabel en estos tiempos? Una buena pregunta que le hice al Señor. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra adulterio, automáticamente llevamos a lo moral, a lo moral sexual. Pero la palabra adulterio en realidad es un concepto que abarca muchas cosas. Por ejemplo, cuando el rey hacía una carta y él ponía su sello, ese sello no podía adulterarse. Cuando usted quiere hackear la cuenta de alguien, ¿qué está queriendo hacer? Adulterar la cuenta de alguien. Bueno, ese es el concepto de adulterar. Entonces eso el Espíritu Santo me indicó cómo se adultera con una Jezabel en este tiempo. ¿Saben cómo? La persona que tiene actitud de Jezabel siempre te va a enseñar y te va a llevar a que vos adulteres los principios de gobierno, los principios de sujeción y gobierno en la casa del Señor. Siempre te va a llevar a que hay una mejor forma que hacer lo que te dice la Biblia. Entonces, miren, lo que no le gusta a Jezabel, lo que más detesta a Jezabel, ¿sabe qué es? No le gusta tener cabeza. No le gusta tener cabezas. Esa que estuvo allá en el concierto, esa es una Jezabel. Sí, en serio le digo. No le gusta tener cabeza. Autosuficiencia.
salgo del orden, yo tengo una mejor ingeniería que lo que Dios diseñó. Y muchas mujeres fueron porque se quisieron sentir identificadas, autosuficientes. Yo no necesito del hombre. Todos los hombres son como Piqué, que se fueron a pique. En realidad fue un desastre. Bueno, ese es otro tema, no me voy a ir por ahí. Bien. ¿Cómo se adultera con Jezabel en estos tiempos? Adulterando los principios espirituales que Dios estableció en su palabra, adulterando los principios de sujeción y gobierno que están establecidos dentro de la casa del Señor. Y saben que la advertencia va contra Jezabel y contra sus hijos. Pero ¿cómo si Jezabel no tuvo hijos en la antigüedad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jezabel, o que el espíritu de Jezabel, operando a través de una vida natural como la de alguna de nosotros, dice, tiene a la gente a quienes le está adoctrinando y le está enseñando cómo hacer, cómo moverse, cómo pisar cabezas, cómo hacer las cosas a su voluntad, a su manera. Esos son los hijos de Jezabel. Esos son los hijos de Jezabel. ¿Y qué dice? Dice, ¿por qué dice sus hijos? Porque Jezabel tiene un rebaño espiritual de personas que la escuchan y la obedecen en sus adulterios, en sus violaciones espirituales. Dice, a ella le voy a echar en cama y a sus hijos, a los que le obedecen, dice, yo voy a le voy a herir de muerte. ¿Cuál es la consecuencia de estar bajo la cobertura? Porque esa es la verdad. Cuando nosotros tenemos una persona que nos está enseñando a violentar los principios dentro de la casa de Dios, a violentar los principios de gobierno y sujeción y violentar lo que está escrito aquí para nuestra vida, saben que nosotros entramos bajo una cobertura de maldición. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice, le voy a echar en la cama a ella y a sus hijos. Dice, y les voy a herir de muerte. ¿Qué significa que le voy a herir de muerte? Va a venir una muerte sobre tu finanza. Tarde o temprano va a venir una muerte sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. O sea, vas a entrar bajo una cobertura de maldición. Así que, mira, si le estás escuchando a una Jezabel, salí de allí antes de que el juicio de Dios caiga sobre vos, sobre tu casa y sobre ella. Yo sé que esto no ocurre acá, pero no obstante, sé que en muchos lugares esto se está escuchando. Líderes, cabezas de ministerios, pastores, pastoras, no se dejen engañar por las palabras de miel que destilan las bocas de las Jezabelas. ¿Saben qué? Ni se dejen comprar con los recursos económicos de la reina Jezabel. ¿Por qué yo les digo esto? Esa es una estrategia muy fuerte que tiene este espíritu. Jezabel en la antigüedad era reina, tenía dinero. ¿Cómo ella conseguía? El rey acá era un judío. Ella sabía que no podía violentar la palabra, tenía que pasar sobre el rey. Entonces, como el rey tenía un carácter débil, ¿cómo ella hacía para conseguir las cosas y que se aprueben leyes que estaban mal en contra de Dios, que violentaban los principios de Dios? La Biblia dice, ella le compraba a los líderes religiosos y a los líderes políticos con su dinero y cambiaban la forma de hacerse las cosas a la manera de Dios por hacerse las cosas a su manera. Qué tremendo. Bien. ¿Cómo se ganan las batallas en nuestra vida? Diga conmigo, con inteligencia espiritual. Gloria a Dios. Estamos a la mitad de la predica, vamos bien. No, en serio le digo, no se asuste. ¿Cómo se ganan las batallas en nuestras vidas? Con inteligencia espiritual. Usted quiere ser efectivo en la guerra que va a librar o que está librando. Usted necesita saber a quién se está enfrentando. Usted necesita saber quién y cómo es su enemigo. Desconocer esto, ¿sabe a qué es igual? A que usted agarre una pistola 22 o un revólver calibre 32 y entre en un campo de batalla donde le están esperando con RPG, lanzagranadas, helicópteros, cazabombarderos, destructores. ¿Qué creen que le va a pasar a un soldado que se vaya a entrar con su 32 en un campo de batalla donde le están esperando así? Como decía un pastor que Dios le quitó del narcotráfico de Colombia, decía, tuki, decía. Si vos te vas con un 32 en un campo de batalla donde te están esperando con destructores de guerra por mar y tierra y cielo, y algunos ni siquiera se dan con 32 porque no conocen la palabra, se dan con flecha y con ondita.
Y saben que esta es la triste realidad y la consecuencia de por qué muchos están como están dentro del cuerpo de Cristo, en derrota. ¿Por qué? Porque creen que uno puede desarrollar una vida cristiana con Dios, con buenas intenciones, con los ángeles de Dios bendiciéndole y hasta ahí llegan. Pero este tipo de personas que piensan así, dentro de los escenarios de su vida no existe Satanás y no existe el reino de ellos que está batallando por ellos. O sea, para ellos, para este tipo de personas solamente existe: yo soy bueno, Dios conoce mi corazón, yo oro, vengo a la iglesia, Dios me bendice, los ángeles, y yo, termino ahí. ¿Por qué piensan así? Tienen esta teoría. Mientras yo no me meta con Satanás, dicen, y sus demonios, Satanás no se va a meter conmigo. Ojalá, pero no es así. Las personas que piensan así, déjenme decirles, tengo una mala noticia. Lo que haces es le pones mucho más fácil al diablo y sos presa más fácil para él. ¿Por qué? Porque no tenés la comprensión de lo que bíblicamente implica ser un hijo, una hija de Dios, o lo que significa pertenecer al reino de Dios, al reino de la luz que está altercando desde la caída de Satanás, dije, hasta que Cristo le lance al lago de fuego. Todos los segundos, todos los minutos, todas las horas, todos los días, toda la semana, todos los meses, todos los años, hasta que Cristo venga y sea lanzado al lago de fuego. Decirle a la persona que está a tu lado que no te lancen con él. Usted no puede arrancar ni anular partes. Quiero que tenga esta conciencia espiritual, por eso se llama inteligencia espiritual nuestro tema. Usted no puede arrancar partes ni anular partes de la Biblia que Dios le proporcionó a usted. ¿Para qué? Para anticiparse, protegerse, prepararse, equiparse y salir victorioso en las batallas que Dios le envió a librar. Porque usted va a librar siempre batallas. Usted no puede descartar todo un reino, todo un ejército que tiene una cadena de mando, una estructura jerárquica de combate que la Biblia lo desglosa como principados, potestades, gobernadores y huestes. Usted como soldado, usted necesita saber eso. Usted no puede quitar esa parte de la página de la Biblia y decir, no, a mí esto no me... Mientras yo no toque esto, Satanás no se mete conmigo. Pero sin embargo, ¿por qué la Biblia se tomó? ¿Por qué Dios se tomó el tiempo de que eso fuese escrito en su palabra? Le está desglosando todo un gobierno, todo un ejército, una cadena de mando. ¿Por qué? Porque quiere que usted sea consciente del campo de batalla que usted va a estar librando mientras esté aquí en esta tierra. Principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales, dice, ¿verdad? Huestes en las regiones celestes. Pero vos sos soldado, guerrero. ¿Cuántos son soldados de Cristo? Amén. Pero vos como soldado no sabés ni siquiera lo que significa la palabra hueste. ¿Saben qué significa la palabra hueste? Viene del griego hostis, que significa enemigo y ejército. En otras palabras, los que batallan contra vos, las huestes, son ejércitos de enemigos espirituales que todos los días están mirando cómo hacerte fracasar, cómo hacerte desistir, cómo hacerte derrotar. Por eso que Pedro dijo, estén sobrios, estén atentos, porque Satanás busca, dice, todo el tiempo. Vos te vas a dormir, pero Satanás no duerme. Vos te vas a dormir, pero los demonios no duermen. Los demonios no van a perder un segundo, no me quiero desviar de esto, pero es necesario que le diga, ¿a qué nivel de inconsciencia espiritual estamos en este tiempo? Yo le voy a contar una anécdota breve, rápido, padre, que lleguemos a tiempo al almuerzo. Vos estás haciendo zapping en la tele y vos estás, o vos estás haciendo, no sé si se dice zapping en el celular, ¿verdad? Viendo los reels, viendo tu TikTok. Los demonios están así. Están viendo qué vos estás mirando. Vos estás ayunando, vos estás orando, pero TikTok nomás decir, ¿verdad? O las redes sociales, o Facebook, dice. Y ve que vos te estás yendo así. Y están mirando ellos. Porque ellos son estrategas de guerra. Y por ahí dice, en ninguno se queda más de un segundo, pero por ahí paraste en una mujer, vos hombre o vos mujer, que tenía toditos los ideales que te gustan. O sea, no tiene que ver nada tu esposo o tu esposa. Trae ese ideal desde antes de tener novio ya.
sabes cómo te gusta que se vea, qué tipo de ceja, qué tipo de color de piel, de cabello. Y dice, miren, dice, los otros pasaban 2 segundos, pero en ese se quedó 20 segundos, dice. Y dicen los demonios, ¿qué tiene? Y registran, pelo negro, piel blanca, ojos negros, tiene lindo cuerpo, se viste de tal manera. Esa es una información válida, dicen los demonios. Y automáticamente habla con otro demonio y dice, búsquenme a alguien así rápido, necesitamos echarle, necesitamos sacarle donde Dios le puso, necesitamos desactivarle. Y viene, no voy a decir la hermanita, viene la egipcia. Viene la egipcia con todas esas características que te gusta. La de pelo negro, la que es blanquita, ¿verdad? La que es dulce. Que cuando vos te hablas, ay, qué gusto de escucharte, ¿verdad? Y por otro lado le tenés a tu esposa que dice, ¿cuándo se va a callar? Esas son las situaciones de guerra espiritual que pasan delante de nosotros, que nosotros nos vemos. Pero pasa. Y yo le voy a contar en mi experiencia, porque yo no tengo nada oculto, mis pastores saben. Una vez yo tuve un conflicto con mi esposa y estaba así enojado con ella, nos peleamos y me fui en mi auto, me agilé y comencé a mirar. Y por ahí, dentro de mis redes sociales, había alguien que tenía mi ideal físico, que tenía el ideal físico que tenía una mujer. Yo nomás sabía eso. Ni pensaba decirle o escribirle nada. Pero en mi momento de conflicto, estaba indignado, molesto, pichado. Un pensamiento. Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. Un pensamiento vino. Qué gusto daría conocerle y por lo menos caminar en la costanera con ella. Le estoy siendo sincero, estoy abriendo mi corazón. Usted no va a creer. A los 5 minutos, esa persona me mensajeó. Y me preguntó cómo me llamo, o sea, me preguntó qué hago, a qué me dedico. ¿Y saben qué me dijo? Sería bueno conocernos y irnos a caminar en la costanera. Real. Yo le conté este testimonio a algunos hombres. Satanás no descansa, queridos. No descansa. Un pensamiento malo que vos tengas en contra de alguien, dice Satanás, mira, había sido que ahí tenemos legalidad. No le ama en esa área. Dice, no hay amor hacia su hermano, le desea el mal, dice. No le quiere. Los demonios no van a pasar de largo esa actitud. Sos tonto si crees que vos podés hacer las cosas a tu manera. ¿Saben por qué? Porque va a venir Satanás y te va a tocar. Y si no te toca Satanás, te va a tocar Dios. No tenés escapatoria. Obedecer nomás y hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Me desvié un poco, pero gloria a Dios. ¿A cuánto le sirvió? Bueno, y para comenzar a tocar este punto, quiero decirte en qué estamos. La guerra. Y para ser efectivo en la guerra necesitamos saber quién es nuestro enemigo. Bien, quiero decirte que nuestro enemigo es Satanás, pero quiero decirte que no es Satanás. A ver, Jesús, si me enseñas, si me mostras esa imagen que te pedí, te voy a decir que no es Satanás. Satanás no es eso. Nosotros nos gusta pensar que Satanás es el de cuerno y el de rabo, ¿verdad? Pero Satanás no es eso. Eso es lo primero que te quiero decir. Tu enemigo no es eso. ¿Y saben qué? Antes de decirte lo principal, si bien la Biblia dice que Satanás, perfecto en todo, bello, perfecto en todo, cayó, la Biblia no registra que él haya perdido sus capacidades o la unción que fue puesta en él. Sigue intacto, solamente que ya no opera arriba, opera abajo. Entonces, diga conmigo, conociendo a nuestro enemigo, ¿a quién usted se enfrenta? Número 1, usted se enfrenta a un enemigo a quien Dios le puso el sello de la perfección, dice, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Qué significa esto? Eso es una combinación de intelecto superior a cualquier persona, una estética sublime, no solamente física, sino que espiritual, encantadora.
¿Qué significa eso? Que cuando Satanás venga a vos, va a venir con la apariencia de raciocinio, va a venir con la apariencia de persuasión, de seducción y de una lógica sabia muy fuerte aparentemente, con sabor a la palabra de Dios. Ese es tu enemigo. Así viene Satanás. Pero como él no puede hacer solo y manifestar estas capacidades, él necesita tomar un instrumento para poder encarnar su poder. Por eso es que es interesante, por eso es que dice la Biblia que cuando Satanás le tomó a la serpiente para engañar a Adán y Eva, ¿saben quién era la serpiente? La serpiente no era Satanás. Satanás le tomó a la serpiente. La serpiente era un animal más entre toda la creación, pero ¿saben qué? Era el animal más hermoso de toda la creación. Y no se movía como hoy nosotros vemos que se mueve la serpiente. Eso ya es una consecuencia de su pecado. La serpiente era un animal muy hermoso que caminaba erguido sobre sus patas. Y dice que, ¿cuántos saben que todos los animales hablaban? ¿Cuántos saben que todos los animales hablaban antes de la caída del hombre? El hombre podía hablar con los animales y los animales podían hablar con el hombre. Pero así como después Dios mezcló los idiomas, porque el hombre quiso revelarse a Dios, también hubo una corrupción y se perdió eso. Pero por eso es que Satanás podía hablarle a la mujer y podía hablarle a Adán. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Satanás cuando se te presenta, se te va a presentar en forma de astucia, de elocuencia, de sabiduría, con sabor a la palabra de Dios, pero va a necesitar encontrar a alguien. ¿Y quién va a buscar? Va a buscar a alguien de tu entorno que te guste como, que a vos te guste como hable, que a vos te guste como se vista, como sea, y va a venir y te va a comenzar a poner códigos que no son códigos de la palabra, pero te va a enseñar esos códigos otra vez con la propia palabra. Terrible Satanás. ¿Qué significa estética sublime espiritual? Que tiene la capacidad de enseñar códigos satánicos, códigos del reino de las tinieblas a través de la misma palabra de Dios. Es impresionante. Satanás puede enseñarte algo malo con la misma palabra de Dios, porque él es experto en distorsionar la palabra. Con Jesús lo quiso hacer y contigo ni qué decir. Cuando Jesús estuvo en el desierto, él le dijo la palabra y dice. Así que, imagínate todos los argumentos que estás teniendo dentro de tu mente que vos pensás que son tus argumentos y que te hacen dudar de la palabra. Déjame decirte, esos son demonios, esos son espíritus que se levantan en contra del conocimiento de la palabra. Dice. Y vivimos en ese tiempo, porque cada vez hay personas que dudan más de lo que está escrito y prefieren creer lo que ellos piensan en sus propios raciocinios lógicos y dicen, a mí esto no me funciona. Yo voy a seguir más como estaba antes vivía mejor, no tenía tantos problemas. Satanás, 10-0 te hizo. Amén. Número 2, usted se enfrenta a un enemigo que estuvo en el huerto del Edén. El huerto del Edén no era solamente un jardín físico, sino que el huerto del Edén era el único espacio sagrado, era el santuario donde Dios habitaba con el ser humano. Y Satanás era el guardián de ese lugar. ¿Qué significa eso? Que Satanás conoce la atmósfera de la presencia de Dios. Satanás conoce la atmósfera de la presencia de Dios. Por lo tanto, escuche bien, sabe cómo recrear la presencia de Dios, sabe cómo imitar y falsificar la presencia de Dios. Obviamente puede hacer eso sin la transformación espiritual y sin evidencias espirituales que dan el testimonio del nacimiento del Espíritu Santo. O sea que, escuche bien, Satanás estaba en el huerto del Edén, él era el guardián, eso significa que él conoce la presencia de Dios, sabe cómo imitar, sabe cómo recrear y sabe cómo falsificar. Ahora, ¿cómo entonces nosotros sabemos cuál es la adoración genuina y cuál es la adoración falsa? Le voy a decir cómo. Si vos sos un ministro o una ministra de Dios en cualquier ministerio, llame bien, pero vos vivís en la práctica del pecado del homosexualismo, vivís en la práctica del pecado del lesbianismo, vivís en la fornicación, vivís en el adulterio oculto, vivís en la práctica de la pornografía, vivís hablando mal de tus hermanos, vivís serruchándole a tus pastores o a tus líderes. Déjame decirte que cuando vos estás ministrando, no estás ministrando la presencia de Dios. Por más que vos digas, ay, espero que la gente sintió y lloró. La presencia de Dios, la primera manifestación de la presencia de Dios es el cambio.
Las emociones y los sentimientos. Andate al concierto de Shakira o andate al concierto de Marc Anthony. Te va a hacer llorar, pero vas a salir igual que como entraste. Pero cuando vos tenés esta actitud de pecado oculta en tu vida y estás ministrando, lo que vos estás haciendo, ¿sabes qué? Vos estás ministrando una recreación, una imitación, una falsificación de la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la adoración genuina y verdadera llegue al trono de Dios. Bien, voy a adelantar bastante. Vamos, Jesús, gloria a Dios, Jesús desglose. Vamos a Ezequiel 28, versículo 13. Yo sé que usted está cansado, pero les digo, no va a salir pensando aquí igual, no lo va a hacer. Esta información es una semilla que va a dar fruto y mucho fruto a su tiempo, y usted está creciendo, así que dele gracias al Señor. Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbucio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Saben qué? Todas las posiciones teológicas apuntan que cuando Dios diseñó las flautas, los tamboriles y todos los instrumentos que nunca antes fueron tocados por ninguna otra criatura, todo eso fueron preparados para que Satanás lo inaugure, lo ejecute y así él sea el director de alabanza que lleve la adoración en el reino de los cielos. Entonces, este es un punto importante porque a muchas personas les cuesta conectarse o entrar en un estado de adoración. Les prometo que termino en 10 minutos. Este es uno de los puntos por qué a muchas personas les cuesta conectarse o entrar en un estado de adoración genuina a Dios durante el tiempo de la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque el trabajo de Satanás como exdirector de alabanza en el reino de los cielos es obstruir, obstaculizar y eliminar la adoración genuina a Dios. Por eso es que muchas veces no es fácil entrar en la adoración genuina en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hay una oposición espiritual demoníaca, potente del reino de las tinieblas. Él te va a distraer, él te va a sembrar apatía por el que está cantando, por el que está dirigiendo, por el pianista que se equivocó de nota o por el baterista que hizo otra cosa. Él va a estar contaminando tu mente, él te va a llevar a que durante el tiempo de la adoración vos estés enfocada más en los errores humanos, en las cosas naturales, antes de que estés adorando genuinamente. Y yo le digo, este es un problema serio de todos los músicos. A un músico que no está tocando le cuesta adorar, porque cuando está abajo está viendo todos los desperfectos, que si tocó bien la batería. Yo le digo, yo gracias a Dios quebranté eso en mi vida, y yo ministre que ministre bien o ministre mal, yo me sé postrar y centrar en la presencia de Dios. No le condiciono a Dios por esas cosas. Y así uno tiene que ser con el Señor, no tiene que condicionar la adoración. Por eso es que en el tiempo de oración uno tiene que estar postrado primeramente en su corazón, adorando a Dios, y luego tiene que estar postrado, como el pastor Javier Vera nos está enseñando en este tiempo, postrate y adorar al Señor. Eso tiene que ser algo ya habitual en nuestra vida, en nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque literalmente cuando vos estás postrado con tu cabeza a tierra o estás así por una silla, literalmente vos ya te desconectaste de todo lo que está en tu entorno, ya no te importa, solamente sos vos y Dios. ¿Saben por qué Satanás quiere robar la adoración genuina, o por qué Satanás trabaja para que una persona no entre en la adoración genuina en espíritu y en verdad? Porque Satanás sabe qué le ocurre o qué le puede pasar a una persona cuando adora genuinamente a Dios. ¿Usted sabe qué le pasa a usted cuando adora genuinamente a Dios? Él sabe que el que adora en espíritu y en verdad, en el tiempo de la adoración, literalmente fusiona su espíritu, su alma y su cuerpo con la presencia de Dios. Así como la fusión entre un marido y una mujer en la intimidad. ¿Qué se fusiona ahí? Se fusiona el espíritu, se fusiona el alma, se fusiona el cuerpo, y los dos que son, dice la Biblia, uno. Cuando vos estás en este lugar, escúchame bien, vos sos la esposa del Cordero. Y esta casa que Dios te dio es la habitación donde tu esposo quiere intimidar contigo. Pero cuando vos venías a la casa de Dios y le decías a Dios, no me gusta cómo toca el baterista, no tengo ganas de intimidar contigo, Dios. Es como una esposa que le está rechazando a su marido en la intimidad, o viceversa.
Así de serio es, porque esta es la casa que Dios te dio como esposa suya para que Él venga e intimide contigo. Y la única forma de intimidar con el Señor, ¿saben cómo es? A través de la adoración. Usted puede hablar con el Señor todos los días, eso es tener comunión íntima con Él, pero la adoración es ese momento sublime donde usted le mima, le apasiona, le acaricia a Dios con su espíritu, con su alma, con todo su ser. Esa es la intimidad que Dios busca. Y esa adoración genuina, Satanás quiere impedir. No solamente porque no quiere que usted le ama a Dios, porque en términos de guerra espiritual, ¿qué pasa cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente? Son uno, espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué se maneja eso en el campo de la liberación? Se maneja que cuando vos te unís a una mujer hay una transferencia espiritual, ¿verdad? De todo lo que esa persona es, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, pasa a la otra persona y viceversa, se fusionan y son un mejunje de cosas. Por eso es que la Biblia dice, ¿qué comunión tiene Satanás con las tinieblas? Dice, ¿verdad? No se pueden unir, dice, porque si no van a ser un mejunje de cosas. Bueno, cuando vos te unís con una persona, hay una transferencia espiritual. Por ejemplo, yo he escuchado casos de testimonio de gente que era muy bendecida económicamente, pero se unió sexualmente en pecado a una mujer que vivía en miseria. Automáticamente esa persona comenzó a experimentar miseria en sus finanzas. Yo le conocí a personas que eran muy alegres, muy felices, pero al unirse sexualmente con personas que estaban en depresión, automáticamente comenzaron a desarrollar síntomas de estar deprimido. Y dice, no sé por qué no puedo más ser feliz como antes, porque hay una transferencia espiritual del uno al otro. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque hay una revelación en la adoración. Cuando vos te unís a Dios en intimidad, en la adoración, sos uno en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Así también, en esa matemática, cuando vos la adoras a Dios, hay una transferencia de todo lo que es Dios en su espíritu. Todo lo que es Él se transfiere y te pasa su santidad, su justicia, su amor, su poder. Y como dijimos en la última enseñanza, toda su gloria, todo lo que es Dios, se transfiere a vos en el momento de la intimidad. Por eso es que Satanás no quiere que vos adores. Amén. Gloria a Dios. Ponete de pie. Diga conmigo, a partir de ahora, adoraré en espíritu y verdad, porque quiero ser uno con mi Rey, porque anhelo toda esa transferencia espiritual, almática y física del reino de Dios a mi vida. Aleluya.